Hace más o menos un año empecé una sección dedicada a hablar sobre la historia del survival horror, ya sabéis, ese género que tanto nos gusta. La cuestión es que el tercer vídeo de esa serie estuvo dedicado a una época en la que el género empezó a acercarse más a la acción, aunque bueno, esto fue más común en los juegos AAA como los Resident Evil o Dead Space. Al final vimos como después de unos años, Capcom lanzaría la séptima entrega de su saga de zombies para una vez más cambiar el rumbo del género. Hemos visto varias veces que es Resident Evil la saga que marca la dirección del resto de juegos. Si no había hecho este vídeo antes es porque no había de qué hablar, pero ahora toca comentar el estado actual de este género. Me esperé un año para ver si pasaba algo interesante y la verdad es que no, todo más o menos sigue igual. De todas formas, este vídeo también servirá para ver cómo creo que puede evolucionar este género en un futuro, porque entre Alan Wake 2, que a pesar de ser un juegazo no fue capaz de ser rentable, o Alone in the Dark, que las ventas han sido tan bajas que han acabado por cerrar el estudio, pues el futuro parece un poco incierto. Y si encima contamos todo el circo montado alrededor de Resident Evil 9, pues parece que el género está al borde de un punto de inflexión, uno que quizás no sea el que los jugadores queremos. Así que si queréis que os hable del estado actual del survival horror, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Antes de entrar en materia, quiero aclarar una cosa. Este vídeo es 100% personal. Voy a hablar de algunos juegos que han sido lanzados a partir de 2017, pero la percepción del estado actual del género es mía. A lo mejor la sensación que tú tienes es muy diferente a la mía, o piensas que todo esto evolucionará de una manera diferente. En ese caso, estáis completamente invitados a compartir vuestras opiniones en los comentarios, pero no contéis lo que yo digo como si fuera una verdad absoluta, porque los factos me los reservo para los directos, ahí sí. Pero bueno, vamos a empezar con el juego que inaugura esta etapa, Resident Evil 7. Resident Evil 7 es el juego que marcó el cambio de rumbo que la saga necesitaba. Veníamos de un Resident Evil 6 completamente enfocado a la acción y nadie esperaba que la séptima entrega decidiera volver a enfocarse en el terror y en la supervivencia. Este cambio fue bastante arriesgado, de hecho el juego se presentaba inicialmente sin decir que era un Resident Evil, pero es que tras Resident Evil 6 Capcom quería lanzar un 7 que fuera igual de grande que este o incluso más. A pesar de que la sexta entrega vendió bien, no fue suficiente para las altas expectativas que la empresa tenía, porque claro, también habían invertido mucho dinero. En el caso de Resident Evil 7, el equipo ni siquiera tenía muy claro qué quería hacer. Tardaron 5 años en publicar el juego, creando por el medio un nuevo motor como fue el R-Engine, pero sobre todo cambiando la estrategia para ver si podía ser un poco más rentable sacar un juego más pequeño, más parecido a los clásicos. ¿Lo fue? Pues por supuesto que sí. Actualmente es el segundo Resident Evil más vendido con más de 12,7 millones de ventas. Y lo que es más importante, el primero de lo que puede considerarse la segunda edad dorada de la saga. Trust me. Porque claro, a partir de aquí sacarían más juegos. El siguiente en lanzarse fue Resident Evil 2 Remake, un juego que llevaba años siendo pedido por los fans y que al final pudieron estrenar en el 2019. Este juego toma muchos elementos del 7 y tampoco era especialmente grande. No obstante, estamos hablando de uno de los mejores juegos de toda la saga y para mí el número 1. Pero claro, es que también se trata del más vendido con más de 13 millones de unidades. Y estas ventas son muy importantes porque harían que todas las empresas con IPs de survival horror se les pusiera los ojos con el símbolo del dólar. Spoiler, se pegarían una hostia increíble, pero mejor no nos adelantemos. A partir de aquí, Capcom lanzaría Resident Evil 3 Remake, el Village y el 4 Remake. Conforme sacaban juegos tenían menos problemas para hacerlos más grandes o incluso más enfocados en la acción, un poco como lo que hacían antes, pero sin llegar a niveles tan altos. Village y el 4 Remake tienen zonas muy frenéticas, pero es que también cuentan con zonas realmente aterradoras. Es decir, han aprendido que sí, pueden acceder al público mainstream con más acción, pero no se olvidan que también pueden dar miedo, y es este el equilibrio donde la saga está establecida hoy en día. En resumen, Resident Evil volvió a los orígenes con el 7 para ver qué pasaba y 7 años más tarde sus juegos vuelven a contar con una esencia única que mezcla elementos de survival horror y acción.
pero ahora vamos a hablar de juegos que se han inspirado en esta nueva versión de la franquicia, sin contar remakes, eso más adelante, y empezaremos por uno que no cuenta con muy buena fama, pero que es muy interesante para hablar, Callisto Protocol. Acabemos de una vez. Muchos me preguntaréis, ¿no hay juegos anteriores a Callisto Protocol que se pueda comentar? Pues lo cierto es que no se me ocurre nada, porque estamos hablando de un juego AAA que no es un remake y que venía a comerse parte del pastel de Resident Evil. ¿Lo hizo? Para nada, y mira que sobre el papel debería de haber sido un éxito. Estaba dirigido por Glenn Schofield, es decir, el director del primer Dead Space. Contó con una gran campaña de marketing, siendo incluso protagonista en algún que otro evento de Sony. Encima se veía increíble, incluso a día de hoy se ven pocos juegos parecidos a nivel gráfico. Entonces, ¿qué pasó? Que por culpa de un sistema de combate insatisfactorio, sumado a que se hacía largo de cojones, sumado a una campaña de post-lanzamiento demasiado ambiciosa a nivel económico para un juego de este estilo, pues como comprenderéis, hizo que el juego no tardara en ser realmente repudiado por la mayoría de los jugadores. Curioso, ¿no? Un survival horror criticado por su sistema de combate y contenido post-lanzamiento. ¿Alguien más nota cómo están cambiando las cosas? Porque claro, el año pasado tuvimos Alan Wake 2, seguramente de los mejores juegos que se lanzaron, con una historia increíble, mecánicas originales y un sistema de combate bastante bueno, pero aún así se trata de un juego que no salió rentable. Y mirad que fue aclamado por todo el mundo, llegando incluso a ganar varios GOTY. Ahora puede ser que el problema de ventas de Alan Wake 2 también esté relacionado con el hecho de que no está en Steam, pero entre Callisto Protocol y este nos damos cuenta de que da igual cómo de bueno seas, en este género cuesta vender. Y encima con Silent Hill desaparecido, fuera de la industria independiente también hemos visto intentos de replicar el éxito de Resident Evil 2 Remake. Hemos tenido por ejemplo Dead Space Remake o Alone in the Dark. ¿Qué ha pasado con estos juegos? Bueno, Dead Space tuvo que combatirle prácticamente cara a cara a Resident Evil 4 Remake, y eso evidentemente le perjudicó demasiado, ya que a pesar de ser un gran juego, EA ha vuelto a guardar la saga, y ha redistribuido parte del equipo desarrollador a otros proyectos como Battlefield. Y por otro lado, Pieces, el estudio que hizo el remake de Alone in the Dark, pues fueron cerrados por Embracer, y esto debido a las bajas ventas que tuvo el título. Yo lo jugué bastante y admito que tiene carencias, pero creo que en una secuela las podrían haber arreglado perfectamente. Pero no, una vez más, la saga Alone in the Dark vuelve al fondo del cajón. Pero claro, vistos estos proyectos, está claro que la industria, que no es independiente, pues tiene problemas para sacar juegos rentables. Pero, ¿qué pasa con los indies? Visto el percal, parece que solo Resident Evil es capaz de ser rentable sacando juegos AAA o remakes. Pero ¿qué hay de los juegos independientes? Pues viendo el rumbo que la escena AAA está tomando, parece que ellos prefieren dar la vista atrás y hacer títulos de un corte más clásico. La verdad es que ya hay bastantes juegos independientes que recuerdan a aquellos títulos de la primera o segunda PlayStation. Seguramente el más importante de todos pueda ser Signalis, un juego al que le tengo muchísimo cariño por ser uno de los primeros juegos que me pasé en directo, pero es que luego tenemos otros como el Tormented Souls o el reciente Crow Country, que encima este último parece una mezcla entre Resident Evil y Final Fantasy VII. Es decir, teniendo en cuenta que la escena independiente siempre va a ser más difícil de catalogar, porque al final cada uno hace lo que quiere, sí que es cierto que algunos juegos que han dado de hablar, pues son justamente títulos que recuerdan a aquellos survival horror clásicos con los que mucha gente se enamoró del género. Mary? Y dicho esto, solo nos queda hablar del futuro. ¿Qué es lo que nos espera? Pues evidentemente es muy difícil de predecir. Lo más próximo parece el lanzamiento de Silent Hill 2 Remake, un juego que desde que se presentó no ha dejado de dar polémica, que si lo está haciendo Blover Team, que si los personajes se ven mal, que si enseñan un tráiler enfocado al combate que se veía fatal, siempre sale algo nuevo del título que es motivo de debate. Y lo peor es que seguramente sea un buen juego, pero es que el marketing que le están haciendo es cuanto menos curioso.
Pero es que está también Resident Evil 9. Lo único que sabemos es que el juego existe y está en desarrollo, pero literalmente todas las semanas hay rumores, supuestas filtraciones, insiders pidiendo perdón por dar información falsa. Todas las semanas pasa algo con este juego y aún no sabemos ni el protagonista. Encima parece que va a ser el más ambicioso de la historia de la saga. Incluso se especula que sea un mundo abierto y Dios me libre de dudar de Capcom con lo bien que están haciendo las cosas últimamente, pero es que esto ya empieza a oler mucho a Resident Evil 6 y eso asusta. Y esperad, porque hablando de Resident Evil también hay que comentar todos los remakes que parecen que se están haciendo y se están especulando, que si del 1, que si del 0, Code Verónica. El que parece más cercano es el del 5, por lo que pudimos ver en Separate Ways de Resident Evil 4, pero es que no tenemos ni idea y sacan rumores contradictorios prácticamente todas las semanas. Entonces, el futuro parece que depende de cómo funcionen Silent Hill 2 y Resident Evil 9. Muy seguramente, este último será el último de esta generación de survival horror o el primero de la siguiente. Por parte de los AAA o los AA, pues parece muy difícil alcanzar los números de Resident Evil. Ni siquiera los remakes o traer a leyendas del género es suficiente para conseguir ventas y quién sabe si lo lograrán algún día. Y para terminar, los indies seguramente vayan como siempre, a su bola. Creo que veremos bastantes juegos que recuerden a los clásicos, pero evidentemente cada desarrollador hará el juego que quiere hacer. Entonces, se podría decir que en general estamos llegando a un nuevo punto de inflexión, una situación bastante extraña y con un futuro difícil de predecir. Al menos seguiremos teniendo juegos, pero algo me dice que el año que viene, o quizás el siguiente, habrá un nuevo episodio de esta serie. Y poco más, este parece el futuro del género. Por mi parte, evidentemente voy a jugarlo a prácticamente todo, Resident Evil 9, Silent Hill 2, y si alguna empresa quiere sacar otro survival horror, pues evidentemente yo lo voy a probar. Pero ahora es vuestro turno. Primero, muchas gracias por ver el vídeo, se agradece un montón. Os invito a que suscribáis si es que no lo estáis, o a que pongáis en comentarios prácticamente lo que penséis. Lo que queráis lo podéis comentar. También recuerdo que suelo hacer directos tanto en esta plataforma como en La Morada, así que si os queréis pasar, pues estáis completamente invitados. Y poco más, señores, un abrazo.